todos los comienzos, ¿verdad? Desde el libro de Génesis. Este año comenzamos hablando sobre los hechos poderosos de nuestro Dios en todo el libro, o prácticamente en todo el libro del Génesis. Y estamos también comenzando con el libro de los éxodos de Israel. La palabra éxodo significa salida, pudiéramos decir escape, pero es salida del pueblo de Dios de Egipto. Y estamos viendo cómo Dios prepara la antesala de lo que Él va a hacer. Cómo Dios prepara todo el ambiente, ya sea en el mismo Egipto, en Madián con Moisés, y después vuelve a Egipto y prepara también el último escenario con el que Él va a sacar a Israel de Egipto. Eso lo vimos la semana pasada. En el servicio de hoy, en el sermón de hoy, vamos a estar viendo la importancia del líder que Dios escogió para llevar a cabo la tarea de sacar a Israel de Egipto. Y esta es una de las maneras en las que yo puedo ver la mano de Dios mostrando a Jesucristo a través de toda la Biblia. Y usted, después que terminemos el sermón, me va a decir: pastor, es verdad que podemos ver a Jesús, es verdad que podemos ver lo que Él enseñó en el Nuevo Testamento con respecto a lo que Dios hizo en este capítulo de Éxodo, capítulo 14 del libro de Éxodo. Y a veces cuando leemos el libro de Éxodo, cuando leemos pasajes de la Biblia complicados como este pasaje que vamos a estar hablando hoy, no, al menos yo mismo me inspiro y yo voy leyendo y voy entusiasmado, queriendo más, queriendo ver las cosas que Dios está haciendo. Quizás yo mismo digo: Señor, ¿quién pudiera agarrar una máquina del tiempo, esta de ciencia ficción? A mí me encanta la ciencia ficción, y agarrar y pasarme para allá, para el Antiguo Testamento, y ver estas cosas que Dios hizo. Y yo estoy seguro que yo también podía hacerlo. Y ahí mismo se me frena la cosa. Cuando yo llegué a este país, después que Dios me sacó del mío, yo saqué la licencia. Miren para que ustedes vean. Yo saqué la licencia de manejar carro. Y el mismo día, porque antes llegaba, ellos no te daban la licencia ahí el mismo día. Que tú ibas y tú sacabas la licencia y ellos no te la daban el mismo día. Ellos te la mandaban por correo a tu casa. Y el mismo día que llega la licencia, el carnecito ese que tiene la foto de usted, llega a mi correo. Ese día por la noche yo salgo con alguien, yo todavía no tenía carro. Yo salgo con alguien y ese alguien pues me puso nervioso. Y me llevé una señal de esa que dice que no puede doblar en una U. Y ahí mismo estaba la patrulla. Hermano, cuando ese hombre se me paró detrás, una mujer, con aquellas luces, y yo jamás en mi vida yo había... ¡Uy, qué cosa más grande! Todavía me acuerdo y me tiemblan las piernas. Hermano, así literal, por poco me orino en el asiento del carro. Y yo digo: bueno, Señor, ¿qué hubiese pasado si en vez de a Moisés, tú me hubieses escogido a mí para que yo sacara el pueblo tuyo de Egipto? Y cuando yo hago así, miro para atrás y veo el batallón de egipcios, aquel con Faraón y todo el mundo que viene, ¿qué hubiese pasado? Yo me pongo a pensar: ¿usted nunca le ha pasado eso? ¿Usted nunca ha tenido la sensación esta de que el policía, no sé cuántos de ustedes tienen licencia, no sé cuántos manejan, y los ha parado la policía? Pero es un momento bien difícil, bien malo. Y este momento en el que Israel sale de Egipto y está ahí a un lado de la cordillera aquella de montañas desérticas, al frente del mar, y por detrás viene el ejército de Faraón. El pueblo se llena de pánico. El pueblo comienza a desalentarse. El pueblo comienza a sentir que todo está fuera de control. Entonces Moisés, con su fe en Dios, alienta al pueblo. Y entonces podemos ver la fe que tenía Moisés. Podemos ver que Moisés es un líder de fe. Vamos a ver.
Señor bueno y grande, te damos las gracias, Dios mío, por estar aquí en tu casa. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y te damos las gracias, Señor, porque podemos leerla, Señor, abiertamente. Podemos explicarla, Señor, abiertamente, Señor. Podemos gritar, Dios mío, a los cuatro vientos que tú vives y reinas, Señor. Gracias, Dios mío, por esta verdad. Gracias, Dios mío, por esta libertad. Y te rogamos, Dios mío, que tú, Padre Santo, tomes, Dios mío, los corazones de tu iglesia hoy. Y que tú, Señor, abras aquellos corazones que necesitan, Señor, más y más de tu palabra. Y aquellos que todavía, Señor, no han sido abiertos a ella, Señor, te rogamos que por primera vez tú abras, Señor, estos corazones para que puedan recibir tu mensaje. Señor, este siervo tuyo, Dios mío, no quiere estar aquí si tú no estás primero. Úsame, oh Señor, con poder. Lléname de ti, Señor, y que la gloria y la honra sea solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amada iglesia, en estos pasajes que nosotros acabamos de leer, encontramos uno de los testimonios más grandes por los que Israel pasó. Vemos a Moisés confiado en que su Dios va a hacer algo. Había una promesa en Génesis capítulo 13, me parece, Génesis capítulo 3, versículo 12. Dios le promete a Israel, Dios le promete a Moisés, disculpen, que ellos van a adorar en aquel mismo monte. Y Dios va a cumplir su palabra, porque Dios no es un Dios mentiroso, ni tampoco va a cambiar de opinión en el camino. Dios lo va a hacer. Dios va a hacer que ellos adoren ahí. Y va a usar a Moisés con poder para que Moisés, un líder de fe, un líder que tiene toda su confianza puesta en Dios, pueda hacer la obra. Y la obra no era una obra fácil. La obra no era una obra que se podía hacer solamente con un palo y caminar. La obra llevaba tiempo, la obra llevaba dedicación y la obra llevaba, mis hermanos, mucha fe. Así que yo les invito, mis hermanos, a que tengan sus Biblias abiertas. Todos tienen sus Biblias ahí, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Cuántos tienen una Biblia como esta? O al menos un libro así como este. Y el que no tiene un libro como este, yo les invito a que encienda ahí su Biblia, o su celular, o su tableta, lo que usted esté usando. Vamos a estar, mis hermanos, hablando ahí en el capítulo número 14. Mi amada iglesia, la fe de Moisés. Cuando leemos ahí la escritura, los versículos 13 y 14, lo primero que nos enseña es que la fe de Moisés alienta al pueblo. Moisés tenía confianza en lo que Dios podía hacer. Moisés tenía confianza en que Dios iba a obrar en favor de los hebreos, en favor de su pueblo. Mire, iglesia, Moisés tiene que alentar al pueblo por dos razones. Y la primera de las razones es que en cuanto el pueblo ve que tiene la cordillera de montañas desérticas aquellas, el mar al frente y el pueblo aquel de Egipto atrás listos para matarlo, se llenaron de pánico. Y exclamaron, dice ahí el versículo 13, lo leemos ahí, dice de esta manera, Moisés dijo, el versículo 12, un poquito más arriba, cuando Faraón se hubo, el versículo 10, se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían detrás de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. La palabra que ahí dice clamaron es la palabra que en hebreo se pronuncia Yitzhak. Esta palabra hebrea no significa que ellos estaban pidiendo salvación. Esta palabra hebrea no significa que ellos estaban diciéndole a Dios, sálvanos. No significa eso. Esa palabra hebrea significa que te estoy echando la culpa porque tú me traíste hasta aquí. Tú y Moisés. Eso es lo que significa esa palabra Isaac. Dice que el pueblo de Dios clamó a Jehová. El pueblo de Dios clamó, le echó la culpa a Dios por lo que estaba pasando. Estaban culpándolos, tanto a Dios como a Moisés. Entonces Moisés tiene que agarrar la situación, tiene que agarrar el toro por los cuernos y decirle entonces las palabras que le dice después en el versículo 13. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Lo primero que Moisés tiene que hacer es
hacer que el pueblo esté tranquilo. Lo primero que Moisés tiene que hacer es reprender al pueblo, porque el pueblo no está tomando la actitud que debe tomar. El pueblo está haciendo las cosas mal. Es fácil, hermanos, para el ser humano, cuando las cosas no comienzan a salir bien, empezar a quejarse. Empiezan a decirse unos a otros, oye, esto no está funcionando. Oye, las cosas no son como nosotros pensábamos. Oye, y al mismo tiempo se lo dice al de al lado, y de al lado se lo dice al otro, y comienza el desaliento a sembrarse en el corazón de toda la congregación. Y ahí es donde Moisés tiene que entrar y empezar a decirle las cosas. No se trataba de 1 o 2, no se trataba de 50 ni de 100. De Egipto salieron como 700,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que no eran poquitas personas las que había que alentar. Había que alentar a mucha gente. Moisés, sin embargo, dice aquí la palabra del Señor, no se andaba paniqueando, no se andaba con temor, sino que él mismo infundió en el pueblo el valor que ellos necesitaban para seguir adelante. Había mucha gente de las que salieron de ahí que vivían bien en Egipto. Había mucha gente de las que salieron de ahí que eran jefes de cuadrillas, eran gente que eran capataces, que los mismos egipcios tomaban para que estuvieran sobre los propios esclavos. Y esta gente, por supuesto, que no querían salir de Egipto. Pero Moisés tenía autosuficiencia. Yo sé que esta palabrita no le gusta mucho, pero Moisés tenía autosuficiencia, no en él mismo ni en el poder que él tenía, sino en el poder que Dios tiene. Ahí es donde está la diferencia. Moisés podía alentar al pueblo precisamente porque él confiaba completamente en lo que Dios podía hacer. Moisés le decía, no teman, estén firmes. Pero por otro lado también me imagino, y ahí viene la segunda cosa por la que Moisés tiene que alentar al pueblo, o la segunda razón por la que Moisés tiene que alentar al pueblo, y es precisamente porque ellos creyeron que todo estaba fuera de control. Pero Moisés les alienta a ellos y les dice, miren, estén quietos, estén firmes, estén quietos y vean la salvación que Dios tiene para ustedes. La desesperación que ellos tenían era el otro factor el cual Moisés tiene que tratar con los israelitas. Se ve, vuelvo y repito, con el mar al frente, con las montañas al lado, el ejército de Faraón atrás. ¿Quién no se va a desalentar? Primero. Y segundo, ¿quién no se va a desesperar? Usted lo que va a pensar es, aquí todo está perdido. Moisés ya no tiene la posibilidad de salvarnos. Ya Moisés perdió la visión a donde iba. Dios lo abandonó. Y empiezan la gente a temblar. Este es el segundo factor, la segunda razón por la que Moisés tiene que alentar ahí al pueblo con su fe. Ellos piensan que, ellos le dicen a Moisés ahí, en el versículo 11, no había suficientes sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Piensen lo que le dicen ellos, qué irónico era, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que Egipto era el lugar donde más sepulcros, o los sepulcros más grandes del planeta están ahí están las pirámides. Dice que, bueno, ahora es que dice que son, o que eran termoeléctricas y no sé qué. Pero la realidad de esto es que ahí adentro era donde estaban las tumbas de los faraones estos grandísimos que habían en la antigüedad. Es decir, que de alguna manera ellos estaban haciendo alusión, vean, no hay suficientes tumbas en Egipto. Egipto es el lugar por excelencia en este planeta de las tumbas. No había suficientes tumbas en Egipto para que tú nos traigas aquí al desierto. El pueblo estaba, hermanos, desesperado. La esperanza no está en estar inmóvil, sino que la esperanza estaba precisamente en observar lo que Dios iba a hacer. Cuando usted va al cine,
¿qué usted es lo que hace? Se pone a jugar ahí adentro y a fastidiar y a hablar por teléfono. ¿Qué es lo que va a pasar si usted hace eso? Primero, se va a perder la película, que por cierto ahora son bastante caras. Y segundo, lo van a sacar de allá adentro. Esté quieto y mire la salvación de Dios. Eso es lo que Moisés le está diciendo a los hebreos en aquel momento. Esténse tranquilos y vean la liberación que Dios va a hacer de este enemigo tan poderoso. Moisés les aseguró que Dios, el que lo había llamado, y hasta aquí ellos habían visto las cosas que había hecho, tenía todo bajo control. Dios ya le había prometido a Moisés, como vuelvo y repito, ahí en el capítulo 3, versículo 12, que iban a orar en aquel monte. Y si Dios se lo había prometido, mis hermanos, Él lo iba a hacer. Lo único que tenían era que estar firmes y confiando. Este es el aliento que Dios le da a los hebreos, le da la confianza, le transmite confianza a los hebreos, pero no sobre la base de que Él era Moisés, sino sobre la base de la confianza que Él mismo ya tenía en que Dios iba a hacer la obra. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento se han montado en un avión. ¿Cuántos se han montado en un avión? A no ser que haya venido en balsa o algo así, o haya cruzado la frontera caminando. Yo me he montado unas veces en un avión, unas cuantas veces. Y a veces es de miedo montarse en un avión, porque allá arriba hay turbulencia. Y cuando el avión se estremece, eso es paniqueante, ¿verdad? Hace poco estaba hablando con alguien que me dijo que su esposa fue sola en un avión para no sé dónde, y que dice que no, lo llamó por teléfono, creo, y le dijo, yo no sé cómo he llegado hasta aquí. Pero en cierta ocasión, un niñito como de unos 10, 12 años, se subió a un avión y le tocó ir con la, ¿cómo es que le dice? Aeromoza. La azafata. ¿La azafata? ¿Esa no es la de los barcos? No, está bien así. Bueno, está bien. La aeromoza, esa es la palabra que estaba buscando. Se montó con la aeromoza y la aeromoza estaba atendiéndole, qué sé yo, y en el aire el avión comienza a estremecerse y ustedes saben que empieza a hacer ese movimiento que hacen los aviones y todo el mundo está pues lleno de pánico, y todos lo único que hacen es ver al niñito que está con unos audífonos puestos, oyendo una musiquita cantando y cantando allá adentro, y todos miraban al niñito y todo el mundo así agarrado del asiento. Y cuando el avión aterriza, 2 o 3 que iban pegados al muchacho le preguntan, oye, tú no tienes miedo, tú no tenías miedo, tú no te diste cuenta de lo que estaba pasando allá arriba, que hace que nos morimos aquí. El muchacho los miró así, se quitó los audífonos y le dijo, mira, mi papá es el piloto del avión. Mi amada iglesia, el pueblo iba en el avión de Dios. Dios era el piloto y Moisés simplemente, como decir, la azafata. Moisés era un instrumento en las manos de Dios. Pero Dios era el piloto de lo que Dios estaba por hacer, iglesia. Dios sigue siendo todavía hoy el piloto. En medio de las dificultades, el pueblo de Dios requiere de líderes que sean capaces de confiar en Dios de esta manera. Y cuando digo líderes, no me estoy refiriendo al líder del departamento de los hombres, no me estoy refiriendo al pastor de la iglesia, no me estoy refiriendo al líder de las mujeres ni al líder de los jóvenes. Me estoy refiriendo a ti como líder donde Dios te ha puesto, en tu trabajo, en tu familia, ya sea como padre de familia o como madre de familia. Me refiero a eso, iglesia. Donde quiera que tú estés, Dios te ha hecho un líder. ¿Eres tú capaz de confiar en Dios de la manera en que estaba confiando Moisés e infundir este aliento que el pueblo necesitaba? Porque vuelvo y repito, Dios es el dueño. Una segunda cosa que vamos a ver en este pasaje de Éxodo capítulo 14, mi amada iglesia, es que por supuesto, la fe de un líder como Moisés requiere también una respuesta de Dios. Y la respuesta precisamente viene automáticamente. Después que el pueblo está todo lleno de pánico, culpando a Moisés, culpando a Dios, y Moisés le lanza este aliento al pueblo, entonces entra Dios
a hablar ahí. Miren, yo les invito a buscar ahí los versículos 15 en adelante. Dice primero el capítulo 15: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y agarró todos sus hombres y toda la cosa. Y dice más adelante, en los versículos, bueno, del 15 al 20, yo puse aquí, pero no voy a leer todos los versículos, voy a leer nada más el 19 y el 20. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces, vemos a Moisés por un lado, infundiéndole aliento al pueblo. Pero ya ahora, Moisés, lleno de confianza, habiendo alentado al pueblo, Dios entra en la ecuación. Dios entra en la ecuación, incluso también ahí le dice: ¿por qué claman a mí? ¿Por qué están clamando a mí? Dile al pueblo que marchen. Dile al pueblo que marchen. Quizás en algún momento, bueno, Dios también responde a la fe de Moisés, primeramente brindándole la salida. Evidentemente, a pesar de la fe de Moisés, al parecer ya él en algún momento había clamado a Dios. Quizás él vio el desespero de los demás, o quizás en algún otro momento Moisés dice: oh Dios, ayúdanos aquí en esta situación. ¿Por qué clamas a mí?, le pregunta a Dios. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Así que Dios lo primero que hace es proveerle la salida. En el versículo 15 tengo aquí, pero el versículo 15 no lo tengo de esa manera, parece que lo escribí mal. De esta manera, pues, Dios provee la salida. Dile al pueblo que marche. Porque a veces quedarse quieto significaba, de alguna manera, para los hebreos, quedarse pensando en las tumbas que iban a tener en Egipto, quedarse pensando en la vida que podía llevar en Egipto, quedarse pensando quizás en las cosas que hubieran podido hacer si no estuvieran en esta situación tan penosa ahora mismo. Pero Dios le dice a ellos: marchen. Pero para Israel, vuelvo y repito, marchar era ¿dónde? Meterse ¿dónde? En el mar. Ellos no entendían qué es lo que estaba pasando. Dios sabía lo que estaba sucediendo. Dios sí sabía lo que iba a hacer. Y Moisés tenía una orden: levanta tu vara y divide el mar. Levanta tu vara y haz que el mar se abra. Moisés estaba preparado, iglesia, para la próxima hazaña que Dios iba a hacer. Y la próxima hazaña que Dios iba a hacer era que el pueblo de Israel entraría en el mar. Porque así ya Dios se lo había prometido a él. Así Dios contesta su clamor dándole una orden: no se detengan, marchen. No piensen más mal de su líder, no piensen más mal del que está al frente, no piensen más mal acerca de mí, no piensen ni tengan más temor en lo que ustedes están dejando. Marchen. Para Dios esto es lo que significaba. Para nosotros puede significar muchas veces lo mismo. A veces nos quedamos estáticos, nos quedamos tranquilos, cuando verdaderamente lo que tenemos que hacer es avanzar. Dejar de pensar en el problema que tenemos, dejar de pensar en lo que dejamos, dejar de pensar en aquellas cosas que pudimos haber hecho si no hubiésemos sido cristianos. Porque hay veces que nos pensamos así: si yo no hubiera sido cristiano, yo ahora mismo estuviera haciendo esto y haciendo lo otro. ¿Por qué tenemos que pensar así? Y Dios no quería que su pueblo pensara de esa manera. Dios quería que su pueblo verdaderamente pusiera su mira en las cosas de Él.
Una segunda cosa por la que podemos ver que Dios responde a Moisés o al pueblo es precisamente porque les brinda la seguridad que ellos necesitan. El uso de la frase ahí en el versículo 20, el 19 y 20, la frase que dice, y el ángel de Dios, no es muy común en toda la Biblia. La frase que más se utiliza es, y el ángel de Jehová, aunque esto por supuesto es intercambiable. No importa si está hablando de una teofanía, que creo que ya hace algunos sermones estuvimos hablando de lo que era una teofanía. Es precisamente que Dios se muestra en forma de ángel. Dios se muestra a su pueblo de esta manera. Estaban mirando a Dios mismo en forma de ángel. Ellos estaban mirando y esta frase pues es la misma que aparece, por ejemplo, en Josué, capítulo 13, versículos 6 al 9, y después el versículo 13, que es cuando el padre y la madre de Sansón, pues están tratando de tener un hijo y no pueden, y entonces pues viene un ángel y le dice lo que tienen que hacer. Y dice, y el ángel de Dios, primeramente, en los versículos del 6 al 9, pero después en el versículo 13 dice, y el ángel de Jehová. ¿Se dan cuenta? Puede ser intercambiable. Es decir, el ángel de Dios aquí en el versículo 19, al mismo tiempo era una teofanía. Es algo que, una aparición de Dios que ellos podían mirar. En la cual la presencia de Dios era una realidad evidente. La columna de nube no únicamente servía como guía, sino que también como protección. Fíjense por qué. Dice que este ángel se puso para atrás en forma de columna de humo, de la nube aquella. Y los egipcios no pudieron alcanzar en los hebreos en toda la noche. Ni estos se juntaron ni pudieron ser alcanzados. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Eso es lo que estaba sucediendo. Y tú vas a decir, bueno, no es tan difícil cuando hay niebla ir avanzando, ¿verdad? Tú cuando hay niebla, incluso los que manejan, pueden ir avanzando a pesar de la neblina. Imagínense qué tipo de neblina había, que ni aún los de a pie podían alcanzar a los hebreos. Imagínense cuánta confusión causó aquella nube a los egipcios, que no pudieron alcanzar a los hebreos en toda la noche. Sin embargo, para los hebreos, ¿qué cosa era? Protección. Y no solo eso, sino que Dios les alumbraba su camino. Dios les ofreció, Dios respondió a la fe de Moisés de esas dos maneras. Primero, ofreciéndole la salida, abriendo el mar, y segundo, ofreciéndole la seguridad que ellos necesitaban. Así respondió Dios a la fe de ellos. Hasta ahora el capítulo 14 habla de los planes de Faraón y de los planes de Dios. Pero para lograr el de Dios se pusieron en acción elementos que eran necesarios. Él le dijo, di a los hijos de Israel que marchen. Y el ángel de Dios se puso detrás del campamento. Ahora se acerca el clímax de toda la historia del éxodo de Israel. Iglesia, a partir de ahora vamos a ver cómo es que Dios hace las cosas. Y miren lo que pasa. A partir de aquí, el pueblo de Dios va a salir un pueblo con un Dios. Va a salir un pueblo libre. Y va a salir un pueblo con una fe extraordinaria. Un pueblo completamente renovado. Ya no era el pueblo que estaba en Egipto. Ya era un pueblo que ahora no iba a servir más. En unos versículos anteriores dice que los egipcios que habéis visto ahora, nunca más los volveréis a ver. Esa es la promesa que Moisés, este líder de fe, les hace a su pueblo, al pueblo de Dios. Ellos comenzaron ahora una vida nueva, con una libertad que ya no sería más amenazada por el poder de Faraón. Antes de Jesús salir de la tumba, los discípulos tenían dudas. Los discípulos no sabían, simplemente habían perdido a su maestro.
Quizás para algunos era un maestro más antes de Jesús salir de la tumba. Pero una vez que Jesús sale de la tumba, sus discípulos tuvieron una fe nueva, tuvieron una libertad que antes no tenían. Muchos de los discípulos se dejaban a veces hasta matar, porque ellos se sentían libres, se sentían con una libertad tan extraordinaria, que ellos sentían que nadie, a pesar de que podían encarcelar su cuerpo, nadie los podía encerrar. Ellos se sentían así. Hoy nosotros los creyentes, mi amada iglesia, podemos sentir la misma libertad. ¿Cuántos creyentes alrededor del mundo predican el Evangelio? ¿Cuántos creyentes alrededor del mundo pueden hablar de las buenas nuevas de Jesucristo? Y quizás puedan quitarle la vida, quizás puedan encarcelarlos, quizás puedan en aquel tiempo echárselo a los leones. Pero ellos estaban viviendo algo que sabían, estaban convencidos de que nadie les podía quitar. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios hoy y la palabra de Dios está en ti, tú también puedes tener esa libertad. Tú tienes esa libertad. Tú puedes tener esa nueva fe en Cristo Jesús. En el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto, es el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos. El cruce del mar. Creo que el domingo pasado es que yo estaba hablando acerca de que Dios los sacó a ellos por una dirección diferente. Miren, Dios podía sacarlos a ellos de Egipto, llevándolos por el camino de los filisteos muy fácilmente. Porque en otras ocasiones Él los hizo pelear con ejércitos mucho más grandes. En otras ocasiones cuando Gedeón, ¿con cuántos hombres fue Gedeón a la batalla? Con 300 hombres. ¿Verdad? ¿Y qué sucedía? Los vencían. ¿Cómo no van a vencer a los filisteos? Dios podía haber hecho que ellos, pero ellos necesitaban pasar por el mar. Dice más adelante en la escritura, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Aquí puede buscarlo, por favor, y puede leerlo en alta voz. Versículos 1 y 2, ¿qué dice? 1 Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Listo. Fueron bautizados en la nube. Era necesario que ellos pasaran por ahí. Era necesario que ellos fueran bautizados en ese mar. Y no es precisamente que iban a ser bautizados como bautizamos hoy. Porque después de ahí ellos fueron al desierto. Y Cristo cuando se bautizó, ¿a dónde fue? Al desierto. Por eso es que mucha gente, después de haber aceptado a Jesucristo y después de ser bautizado, me dice: pastor, los problemas más grandes de mi vida los estoy atravesando hoy. Y es posible que tú tengas que atravesar también un desierto. Y es posible que tú vayas a ser tentado. Y es posible que después de aceptar a Cristo tú digas: yo antes estaba mejor. Porque van a venir tentaciones, van a venir problemas, pero el Señor va a probar tu fe. El Señor va a probar tu fe y el Señor va a saber que tú estás limpio, que tú estás, como dicen los americanos, clean. Estás listo para enfrentar todas las batallas de la vida. Dice ahí, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos estaban listos, con una fe renovada, con una fe nueva, con una libertad. Dios siempre va a responder la fe de sus líderes. Dios siempre va a responder la fe de aquellos quienes confían en Él. Mi amada iglesia, debemos aprender a confiar de esta manera. Padres y madres, hombres y mujeres de Dios, hijos, Dios responde a aquellos que claman a Él con fe. ¿Estás clamando tú con fe al Señor? ¿Estás levantando tu oración de confianza al Señor?
Si leemos los versículos un poquito más adelante, también vamos a ver el fruto de lo que la fe de Moisés como líder pudo hacer en el pueblo hebreo. Si vimos que Moisés tiene fe y esta fe hace que él pueda alentar al pueblo. El resultado de la fe de Moisés hace que Dios responda a su fe. Y en último lugar, mi amada iglesia, Dios responde, y de esta manera los hebreos pueden ver el fruto de su fe. De la fe precisamente de Moisés. El pueblo pudo ver, mi amada iglesia, el milagro. Es extraordinario, mi amada iglesia, ver la maravilla de Dios abriendo el mar de esa manera. Es increíble, ¿verdad? Hoy los científicos andan buscando maneras en las cuales pudo haber sucedido, que si una marisma, que si no sé qué, que si no fue por ahí, que si fue en otro momento, que si fue el mar de los juncos, que yo no sé cuántas cosas se han inventado. La Biblia, por supuesto, que no es un libro de ciencia. Este texto, este pasaje, en ningún momento trata de dar las evidencias científicas ni naturales que ocurrieron para que se abriera el mar. Simplemente la mano de Dios. La teología que aparece ahí me enseña a mí que fue la mano de Dios. No le interesa al Señor que anden haciendo averiguaciones científicas. Simplemente yo lo abrí, dice el Señor, y listo. Yo lo saqué de Egipto. ¿Cómo? Con mi poder. Hay este famoso director de cine, creo que es James Cameron. Él hizo un documental, el Éxodo descodificado, algo así se llama el documental de James Cameron, donde él explica las maneras y las cosas, y mire, tiene tantas fallas que es increíble creer en eso, es imposible creer en eso. Habla que si de los iscos, otra nación que los confundió con los hebreos, que pues salieron en no sé qué año, y le llama un arroz con mango ahí, que ni él mismo se cree lo que está diciendo. Tiene nada que ver con lo que estamos mirando aquí, porque el hombre trata de desmentir lo que Dios hizo, de que Dios no hizo eso, etc. Y es imposible reconstruir los detalles del cruce del mar. El texto mayormente se preocupa, como les decía, por el significado teológico del hecho y poco de la explicación de los aspectos científicos o físicos o de lo que sea. Sin embargo, hoy en día, como les digo, muchos buscan las explicaciones para esto y no lo van a encontrar ni en la naturaleza, ni la van a encontrar en ningún evento natural que haya sucedido. Simplemente la mano de Dios quiso que fuera así y listo. Otros dicen no, porque fue un viento que sopló tan fuerte que abrió el mar así, con una columna de agua por aquí y otra por aquí. Pero ustedes se imaginan con un poderoso viento soplando ahí, ¿quién puede cruzar por ahí? Eso es imposible. Otros dicen que hubo una actividad sísmica que provocó no sé qué, las plagas. Oye, a nadie se le hubiese ocurrido, porque el mismo James Cameron dice que fue un volcán que se abrió por allá por Italia, no sé por dónde, y que este volcán, el humo y no sé cuántas cosas. Miren, en aquel tiempo, si había humo y candela por allá, a nadie se le ocurriría salir para allá. Todo el mundo coge para el otro lado. Así que no fue eso. Que se deje de cuento. Fue Dios quien abrió el mar. Y otros dicen otra cantidad de cosas que son horribles, las cosas que dicen. Pero lo cierto es, mi amada iglesia, que Israel entró por el medio del mar y salió por el otro lado. Esa es la verdad. La verdad es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y abrió la tumba y salió. ¿Me oyeron? Cristo está vivo y vive hoy en los corazones de aquellos que han creído en Él. Los hebreos, me imagino la cara de ellos cuando ellos cruzaron el mar y el mar fue cerrado y comenzaron a ver a todos los egipcios, porque ahí lo dice. Si ahí
más adelante. Versículo 30, capítulo 14 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Es decir, que los muertos llegaron hasta el otro lado. No quedó uno. Por primera vez en toda la historia del pueblo de Israel, 430 años que habían vivido psicológicamente atados a la cultura egipcia, atados a la esclavitud. Por primera vez ellos pueden ver que sí hay tumbas afuera de Egipto. Mi amada iglesia, pero esta tumba no era para ellos, era para aquellos que nunca más volverían a ver. ¿Qué les parece? Ahí está la mano de Dios, ahí está el poder de Dios. El pueblo vio el milagro que Dios hizo. Y cuando el pueblo ve el milagro que Dios hace, el pueblo cree. Cuando la Biblia dice también aquí en el Nuevo Testamento que para nosotros los gentiles se nos ha sido dada la fe. Los milagros eran para Israel. Israel necesitaba milagros. Israel necesitaba experimentar estas cosas. A nosotros los gentiles, la fe. A nosotros los gentiles, la fe. El pueblo vio en aquel momento y creyó. Porque, ¿cuántos de ustedes han visto al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, ustedes lo han podido ver, pero lo sienten. Ha venido a sus corazones, ¿verdad? La fe es para nosotros. Ellos necesitaban ver estas cosas. El pueblo vio y creyó. Con la liberación hecha por Jehová, Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, en el lado donde ellos estaban, en el que apenas habían alcanzado. Vio que puede haber tumbas, como le dije, para los egipcios afuera de Egipto. Finalmente Faraón, finalmente llegaron al punto de temer. Dice el versículo 31, Israel vio aquel grande hecho que Jehová había ejecutado contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Qué sucedió, iglesia? A través de este tremendo evento que hemos visto aquí, vemos dos cosas, tres cosas principales. Primero, que Moisés puede alentar al pueblo con la fe que tenía en Dios. Dios responde a esa fe. Y por último, el pueblo, al ver la fe de Moisés y el poder de Dios en respuesta a esa fe, el pueblo puede creer. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, donde quiera que usted es un líder. Usted ha sido hecho hijo de Dios. Y usted tiene que mostrar su fe. ¿En quién está su fe? ¿En un Dios que está muerto? ¿O en un Dios que vive y reina para siempre? ¿Dónde está puesta tu fe? La fe de Moisés estaba puesta en un Dios vivo, en un Dios que fue capaz de abrir el mar rojo para que el pueblo cruzara en seco, en un Dios que fue capaz en aquel momento de destruir todo lo que amenazaba la libertad, la fe y la seguridad de su pueblo. Y hoy nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo renovado de Dios. Somos tú y yo hoy. Estamos gozando de las bendiciones grandes que Dios ha hecho por nosotros. Estamos quejándonos, culpando a Dios por las cosas que nos pasan. ¿O estamos haciendo la voluntad del Señor? Porque siempre que los hijos de Dios depositan su fe en Dios, van a ser bendecidos. Tenemos que aprender a confiar en Dios, iglesia, así como lo hizo Moisés en aquel momento. Y saber que donde quiera que tú y yo caminemos, Dios va a estar. No va a haber un lugar lo suficientemente lejos que tú te puedas esconder de Dios, ni muy profundo ni muy alto, que Dios no sepa dónde tú estés. Y ahí Él va a estar contigo, donde quiera que tú estés. Vamos a orar. Señor Dios grande, te damos las gracias, Señor, por tu palabra.
Te damos las gracias, Dios mío, por este hecho poderoso que tú le mostraste a tu pueblo de Israel. Pero que hoy nosotros nos gozamos, Señor, también en experimentar, Señor, en nuestros corazones lo que tú hiciste por ellos en aquel momento. Tú, Señor, los bautizaste en ese mar y en esa nube, Señor. Y hoy nos bautizas a nosotros, Señor, cuando hemos creído en Jesucristo, tu Hijo. Nos bautizas, Señor, en Él. Y nos hace, Señor, hijos a través de Él. Y nosotros queremos permanecer, Señor, en Él. Queremos permanecer, Dios mío, en la confianza y en la seguridad que tú ofreces a tu iglesia, Señor, a tu pueblo hoy, en medio de cualquier tormenta. Señor, ayúdanos a mirar a ti. Señor, ayúdanos a estar firmes. Dios mío, ayúdanos a estar quietos y ver la salvación que tú tienes para nosotros. Pero ayúdanos, Dios mío, a movernos sobre la base de la fe que tú has puesto en nosotros. A olvidar la vieja vida. A olvidar, Dios mío, nuestros pecados pasados. Dios mío, ayúdanos a olvidar la esclavitud del pasado. Ayúdanos a mirar a una libertad, Señor, que quizás muchos de nosotros no hemos experimentado. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú sigas hablando, Dios mío, a los corazones en esta tarde. Y que no nos vayamos de ti, Señor, hoy siendo los mismos que entramos, Dios mío, por las puertas. Sino que hoy, Señor, tú hagas también grandes cosas, Dios mío, en tu pueblo, para que durante esta semana y para siempre, Señor, tu pueblo, Dios mío, te glorifique, Señor, y no sea el mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a cantar este canto. Vamos a cantar, vamos a ponernos de pie. Y vamos a invitar al Señor Dios Todopoderoso a nuestras vidas. Vamos a decirle al Señor Dios Todopoderoso: Señor, yo te voy a buscar hoy. Yo te voy a buscar hoy que tengo tiempo. Porque mañana no sabemos dónde vamos a estar. Tenemos planes quizás de ir a comer después de hoy, ir a beber después de hoy. Tenemos planes de ir a vacacionar después de hoy. Pero verdaderamente no sabemos qué es lo que va a pasar. Y hoy que es temprano, mi hermano, busca a Dios. Visita que estás entre nosotros hoy. Busca a Dios hoy que es temprano. Porque mañana no sabemos qué es lo que puede pasar. Y el tiempo se puede acabar. Vamos a cantar. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y desea para ver tu gloria y tu poder. Socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra Voy a invitar que cantes una vez más este canto y que tú pongas atención a tu corazón en esta hora. Pongas atención a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida. Que repito, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios puede cambiar tu vida. Vamos a levantar este canto una vez más como una oración al Señor. Vamos a pedirle al Señor estas cosas que aparecen ahí. Vamos a decirle al Señor estas cosas que aparecen en este canto. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y te desea
allí tu poder, mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi amada iglesia, yo no sé con qué tú te estás conformando hoy, pero tú tienes un Dios grande. Si tú ves en la palabra del Señor, tú tienes un Dios grande. ¿Qué es lo que te está aguantando hoy, iglesia? ¿Qué es lo que te tiene atada a tu pasado, iglesia? Mira a Jesucristo, iglesia. No hay nada que pueda detener al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos una misión: ir al mundo y predicar el Evangelio. Esa es tu misión, iglesia. Si es necesario que se abra un mar, Dios va a hacer que se abra ese mar. Si tu molestia es alguna cosa, Dios va a quitar esa molestia, porque quiere que tú hagas su misión. A ti, visita que estás entre nosotros hoy, Dios te está llamando. No hay nada que pueda detener el llamado de Dios en ti. Si tú estás sintiendo hoy en tu corazón y has visto la grandeza del Señor mostrada en este pasaje de la Biblia, que es un Dios que no está muerto, es un Dios que está vivo, es un Dios que actúa según su voluntad y responde a las necesidades de su pueblo, y tú quieres entregarle tu corazón al Señor. Si en esta hora tú has visto esta grandeza del Señor, que solamente Dios salva, y tú quieres decirle: Señor, yo me arrepiento de mi pasado, ya no quiero mirar más a ese Egipto que era mi vieja vida pasada, quiero mirar al frente y quiero cruzar este mar de problemas, que tenemos que cruzar ese mar. El Señor está abriendo el mar para ti hoy. El Señor quiere que tú des ese paso de marchar al frente. El Señor te está llamando hoy, visita que estás entre nosotros hoy. ¿Quieres dar este paso? Es tu decisión. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Te vas a quedar estático? ¿Vas a permitir que quizás tu vieja vida, quizás la pena, quizás el que me están mirando ahora mismo, no va a dejar que tú levantes tu mano? No va a dejar que tú aceptes a Cristo como Señor y Salvador hoy. O vas a cruzar el mar. Yo te invito que ahí donde tú estás, si el Señor te está llamando, si el Señor te está diciendo: yo quiero que tú seas mi hijo, yo quiero que tú me aceptes, yo quiero conocerte, yo quiero que tú ahí donde tú estás, tú levantes tu mano. ¿Hay alguna persona que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida? ¿Hay alguna persona que quiere hacerlo en esta hora? ¿Hay alguna persona que quiere ser bautizado y venir a pertenecer a la iglesia de Jesucristo? Yo quiero que tú levantes tu mano ahí donde tú estás. Si el Señor Jesús te está llamando, no tengas temor, porque Él va a abrir el mar. Una vez más te invito. ¿Quieres levantar tu mano a enseñarte que aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? Que Dios me los bendiga, mi amada iglesia. Que Dios me los bendiga mucho, y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a
su iglesia. Que el Señor me los bendiga. Vamos a pedirle a un hermano, al hermano Reineiro, que él nos despida en este tiempo de oración para pasar al tiempo de la Santa Cena. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que hemos podido tener en tu nombre, Jesús. Te pido, Dios, que tú taladres lo más profundo de nuestros corazones y quede perpetuas estas palabras en nuestras vidas, Dios. Pero prepara también nuestros corazones para el momento que está por venir. Y ayúdanos, oh Dios, todos los días de este mundo, Dios, seguirte a ti, solo a ti, Señor. Todo lo pido en tu nombre, Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Invito a los diáconos, pueden sentarse, iglesia. Voy a invitar a los diáconos que me ayuden en esta parte de la Santa Cena.